104, 204, 304 y después vi que era la correcta. Yo mismo la envié y no me acordaba. Por eso quería escribir tanto. Pero tenemos hoy una clase que es la última que yo hago del curso, ¿sí? Y no es una clase larga, ni es una clase compleja, más bien son algunos datos que son relevantes para poder descifrar los cortes laminares del laboratorio, ¿ya? Yo creo que son fundamentales para poder tener información de los cortes de muslo. Y eso se va a transferir hacia los cortes de pierna. Nosotros en el laboratorio mantenemos cortes de muslo que básicamente son de tercio superior y tercio medio. No hay cortes de laboratorio de muslo en tercio inferior. Es una lástima porque se ven algunas cosas interesantes, pero que no se ven porque el corte de rodilla que mantiene el platinado laminar es sagital y toma parte del muslo y toma parte de la pierna y la rodilla. Entonces no son tan inferiores los cortes. Pero para poder estudiarlo y para poder descifrarlo y orientarse necesitamos algunos datos, ¿cierto? Y esos datos van a estar en relación a la topografía del muslo. Primero, en relación a las características del muslo, a lo que hablaban ayer los compañeros sobre sus límites, que son relativos para algunos autores, pero lo que sí tenemos claro es que están en relación al surco glúteo por posterior, porque habíamos definido hasta ahí, ¿cierto?, la región glútea, y por anterior hacia la base del triángulo femoral. Está teniendo un límite que no está en el plano horizontal totalmente, sino que por posterior está un poco más descendido que por anterior. Pero eso no coincide con lo que remarca Rouvier en relación a sus cortes, ¿cierto? Porque pareciera que hace un corte exacto en relación al surco glúteo, o sea que proyecta el surco glúteo hacia anterior. Que a mí me parece un límite un poco más más sencillo y un poco más lógico, haciendo diferencia en que la región inguinofemoral y el triángulo femoral es región aparte. Por supuesto que es parte del muslo también, pero pareciera que es mejor describirla de manera independiente, ¿cierto? Ahora, los planos superficiales del muslo tienen una característica bien interesante en relación al tejido celular subcutáneo y el plano adiposo. Porque por la región anterior, como lo dijeron los compañeros, mantiene un tejido celular subcutáneo y un tejido adiposo diferenciado por una fascia superficial muy clásico, ¿cierto? Lo que hemos visto en toda casi las regiones del cuerpo, o sea, un tejido graso, una fascia superficial y debajo de eso un tejido celular subcutáneo. Eso es por la región anterior. Y en el tejido celular subcutáneo, o sea, en lo profundo, dentro del plano superficial, se encuentran los arterias, venas y nervios que son cutáneos. Eso quiere decir que en la disección, el tejido de seguridad que tenían era la piel y el tejido graso. El problema estaba cuando usted cortaba la fase superficial e inmediatamente llegaba al tejido celular subcutáneo, que es disminuido, y encontraban, para las personas que disecaron la región, se encontraban con los nervios cutáneos de la región y también con la vena safena magna o vena safena accesoria o el plano venoso. Pero la región posterior es un poquito distinto, porque por la región posterior no existe un límite demarcado por la fase superficial. Más bien es un continuo porque deriva de la región glútea. Y se acuerdan que la región glútea no tenía tampoco una diferenciación. Bueno, en la región posterior se disminuye el plano adiposo. Perfecto. Crece el plano profundo, no el plano profundo en relación a los músculos, sino el plano facial profundo. Se incrementa y entonces no existe una diferenciación entre el tejido celular subcutáneo y el tejido graso. Y está todo mezclado. Y en ese plano se desarrollan los nervios que son cutáneos de la región. Entonces, si nosotros quisiéramos ir, por ejemplo, a buscar el nervio cutáneo femoral posterior en planos superficiales, lo que nosotros estaríamos yendo a buscar o a ver serían solamente sus ramos que son superficiales, como los ramos cúneos inferiores o ramos femorales, que son ya a nivel de la piel, están emergiendo.
Pero el nervio cutáneo femoral posterior se desarrolla profundo en la fascia lata. Aquí tenemos otro concepto importante. Y yo sé que muchos de ustedes lo manejan y otros nunca han entendido qué es la fascia lata y qué es el tracto iliotibial, o son lo mismo. Y no son lo mismo. La fascia lata es todo el tejido de la fascia profunda que está engrosada y que está revistiendo el muslo, por completo. Todo es fascia lata. Y es un tejido facial engrosado. Y es facial porque envuelve la musculatura y los compartimentos. Y se mete en los compartimentos y diferencia la musculatura, pero es mucho más grueso que en el resto del cuerpo. Por lo tanto, ¿por qué fascia lata? Porque efectivamente, cuando se tensa, pareciera ser de metal. De tal forma de que toda la biomecánica del miembro inferior y la potencia muscular se distribuya hacia la parte inferior. Porque si no, toda esa contracción muscular y toda esa energía se disiparía en parte en producir un aumento de la región. Pero eso no sucede porque existe una fascia lata que se tensa por otros músculos y que hace de que esa energía sea desviada a nivel inferior. De tal forma que la potencia muscular va hacia la región del pie. Y eso es una ingeniería, ¿cierto?, muy bien pensada, muy bien desarrollada, si es que alguien lo pensó. Y finalmente, el tracto iliotibial es otra cosa. El tracto iliotibial es lo que se desprende del tensor de la fascia lata, del músculo. Es lo que se desprende como fascia lata, pero más engrosada aún a nivel lateral. Entonces, el tracto iliotibial es solamente una estructura más engrosada de fascia que se encuentra uniendo el músculo tensor de la fascia lata con la tibia y desarrollando los planos faciales de la región de la pierna, pero están en un menor grosor a nivel de la pierna. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tracto iliotibial y fascia lata no son lo mismo. ¿Y por qué se los digo? Porque yo veo como los estudiantes muchas veces de otras carreras me dicen, profe, entonces en relación a la fascia lata o el tracto iliotibial que dice, a mí me da un cortocircuito. Entonces, yo digo para atrás, Dios santo, Dios mío, nadie me dijo que estas cosas son completamente distintas. Sí, son deleterias de lo mismo, pero tienen funciones distintas, tienen nombres distintos por algo. El tracto iliotibial es la fascia profunda, pero solamente por lateral. Entonces está engrosada, ¿cierto?, esa fascia. ¿Y por qué por lateral está más engrosada que por medial? Porque la potencia muscular del compartimento anterior, que es la que tiene la mayor cantidad de trabajo y de potencia, está dada por el vasto lateral. Ese es el que hay que controlar. Y la cabeza corta del músculo bíceps femoral, que tiene tremenda fuerza. Entonces ambos se controlan a través del tracto iliotibial. El resto de la musculatura y los músculos aductores que hacen otros trabajos, entonces están controladas por la fascia lata. ¿Vale? ¿Cuáles son, si se entiende todo esto, este plano de estructuras vasculonerviosas se desarrolla sobre la fascia profunda, que es la fascia lata? Y entonces lo que estamos viendo ahí es fascia lata, completo, y si quisiéramos decir que esto es el tracto iliotibial, y todas las estructuras neurovasculares que se desarrollarán formarán un plano venoso que es de importancia, que va a ser la vena safena magna, que usted sabe que va por medial, y se puede observar perfectamente en los cortes, pero en algunas ocasiones, y no es raro encontrar esto, que es una vena safena accesoria, de gran calibre, cruzando la región más bien posterior y que va a ir a conectar la vena safena parva o menor, que va a ir a insertarse, o más bien a hacerse profunda en la región glútea, en la región poplitea, y conecta con la vena safena magna. Por lo tanto, esto es vena safena magna y eso es vena safena accesoria, que es lo mismo que esto. Y entonces cruza diagonalmente la región posterior. Ahora, eso es una variación anatómica, la describe Rubier, pero es bastante constante. Y en el cadáver que nosotros tenemos en el laboratorio disecado de la señora, está. ¿Ya? Aquí, por la región posterior, podemos ver que cortaron la fascia lata, ¿cierto? Y por lo tanto ahí se ve un poco más robusta, pero es fascia lata igual, no son nervios pasando. Y aquí no hay un corte. ¿Cuáles son por anterior y por posterior? ¿Cuáles son los nervios que nosotros encontramos por anterior?
Y aquí quiero que me lo digan ustedes, porque esto fue visto en las clases del sistema nervioso. ¿Cuáles son los nervios que mantienen la inervación sensitiva de la región anteromedial del músculo? No, porque el génito femoral tiene ramos que van a ser hacia el triángulo femoral sensitivo. Pero nosotros estamos haciendo la diferencia que el muslo se compone de una parte diferenciada. ¿Cuáles son los ramos cutáneos entonces sensitivos que va a tener el muslo? En relación a la región anteromedial. Nervio cutáneo femoral medial. ¿De quién? ¿De dónde proviene ese nervio? Porque no existe además, sino que existe uno que es anteromedial. Anteromedial, ya, pero ese nervio cutáneo anteromedial, ¿de dónde proviene? Del nervio femoral. Vamos con otros nervios. ¿Qué otros nervios van a ser sensitivos de esta región? Digo sensitivos, haciendo diferencia de los que pasan por la región, pero van a dar inervación a otra parte, como nervio safeno. Pasó por el muslo, sí pasa profundo, está protegido, todo. Pero el nervio no es un nervio que vaya hacia el muslo a dar inervación sensitiva. Entonces, ¿cuáles más dan inervación sensitiva? Me dicen uno, el nervio femoral, el ramo anteromedial. Perfecto. O los ramos anteromediales. Nervio ilipogástrico, tiene un ramo femoral. Un ramo femoral. Sí, pero ese ramo femoral, que más bien es un ramo glúteo, va a dar inervación a la región lateral y va a ser parte de la región glútea. El cutáneo femoral lateral está hecho para eso. Nosotros hemos estudiado hasta ahora solamente su ramo glúteo, pero el nervio cutáneo femoral lateral le da la inervación principal, primaria, cutánea, hacia la región del muslo. O sea que sus ramos se desarrollan en la región anterolateral del muslo. E incluso sus ramos se pueden ver por la región posterior. Llegan a la región posterior. De tal forma de que ramos como esos, por ejemplo, podrían ser nervio cutáneo femoral lateral. Pero este nervio me llama más la atención, también lo vimos en algún momento. El nervio cutáneo anterior y superior, que también es ramo del nervio femoral, y que iba a dar inervación primero al músculo sartorio, y lo iba después a perforar, lo inervaba y después continuaba haciéndose parte de la región de la piel, haciendo un nervio que es mixto, y entonces terminaba siendo este nervios como este, que dan una inervación sensitiva a toda la región anterior y siguiendo el recorrido del músculo sartorio, es decir, así. Los ramos anteromediales. Pero a los ramos anteromediales se le adiciona por inferior ramos como esos, hacia la región inferior y medial del muslo, que son el ramo cutáneo o ramo sensitivo del nervio obturador. Porque el nervio obturador también lo dijimos en un momento, que se distribuía por el compartimento medial del muslo, y todos saben, o en todos los cursos se dice que da inervación a los músculos aductores y el músculo grácil, porque es parte del compartimento medial. Pero no todos los aductores, es parte del aductor magno que no lo inerva. Y hay parte de la piel que además se adiciona, porque el nervio obturador viene del nervio del plexo lumbar y es un nervio mixto. Entonces se le adiciona fibra sensitiva y las entrega en el compartimento medial a nivel de la piel de la región medial e inferior del muslo. O sea que este nervio que estamos viendo ahí es el nervio o ramo cutáneo del nervio accesorio. Eso quiere decir que el nervio accesorio da inervación hacia la piel también. Por posterior tenemos el gran nervio cutáneo femoral posterior, que se desarrolla, decíamos, profundo a la fascia lata. Por eso que tuvieron que cortar o hacer un esquema de representación cortando la fascia lata. Pero que los ramos van a ser perforantes y se van a distribuir en esos ramos femorales, que no le habíamos hablado, porque habíamos dicho muchas cosas sobre sus ramos clúneos, ¿cierto? Que se distribuían como clúneos inferiores. Pero, y alguna vez dijimos que de sus ramos perineales le daban sensibilidad adicional hacia la región de la piel del perineo. Pero los ramos femorales transforman al nervio cutáneo femoral posterior en el que da mayor territorio de inervación sensitiva a nivel de piel en el cuerpo humano. Por lo tanto, es un nervio importante
porque le va a dar inervación sensitiva a toda la región del muslo, bajo el surco glúteo, hasta la región poplitea. Y se va a transformar en un nervio que se va a cruzar, va a ser una red con los otros nervios que van a llegar hacia esa región. Por lo tanto, tiene una inervación riquísima a nivel posterior. Y acá estamos viendo probablemente nervio cutáneo femoral lateral, los ramos que van a ir hacia posterior. Los ramos femorales del ramo cutáneo, del nervio cutáneo femoral posterior, y los ramos anteromediales, y probablemente ahí estamos viendo parte del nervio obturador, ¿cierto? Nervio cutáneo o del nervio obturador, o sensitivo, o ramo sensitivo del nervio obturador. Perfecto. Me quedo dando vuelta de que mencionó un nervio accesorio. Ajá. Eso es algo que viene de los nervios ajenos. Sí, pero todavía no lo vamos a ver porque quiero que lo proyecten de dónde proviene y después vamos a ver los videos. ¿Ya? ¿Lo que hablamos ayer, dice usted? ¿O lo que está hablando ahora? Sí, es que también hay un nervio accesorio que se divide y quiero que también es de nervio femoral y quiero que ustedes después entiendan por dónde se proyecta. Compartimento anterior del mundo. Hasta aquí, si a usted le preguntara, los curiosos siempre son los papás, los hermanos, los tíos. ¿No? ¿Usted sabe cómo está inervado sensitivamente o por qué duele el muslo? Claro. Le podría decir por qué o cómo duele si tiene una herida o un corte o una laceración de piel en cualquier lugar del muslo. Para eso sirve lo que estamos hablando. Porque usted debe intentar transferir esto y es por eso que después la prueba, que usted estudia esto nervio por nervio y después llega a la prueba y le digo, si existe una persona que tiene tal edad y mantiene un corte en la piel de la región tal o se hizo un acceso por el triángulo femoral para hacerse una angiografía, por ejemplo, mantiene una anestesia local, pregunta de prueba, el año pasado, una anestesia local en la región de la piel más inferior del triángulo femoral. La anestesia local tiene que ir en relación a qué nervios, por ejemplo. Y usted tiene que colocar la alternativa. O sea que tiene que transferir esta información con riqueza clínica. ¿Ya? Para eso tiene que sabérselo muy bien. El compartimento anterior del muslo mantiene estos músculos. Nosotros, cuando pensamos en el compartimento anterior del muslo, normalmente pensamos inmediatamente en el cuádriceps, ¿cierto? Sabiendo que tiene 4 cabezas y como que el resto se olvida. Pero el compartimento anterior del muslo tiene 2 planos musculares. Un plano superficial compuesto por estos 2 músculos y un plano profundo compuesto por estos. A pesar de que para mí, y esto es opinión de cátedra, hay 3 planos musculares. Un plano superficial, un plano profundo que es secundario y un plano tercero que está compuesto por un músculo articular de la rodilla. ¿Ya? Es un músculo muy profundo y debiera ser así considerado porque es un músculo símil, homólogo a la posición de un músculo pronador cuadrado. Así de profundo está. Hay que sacar todo y dejar el fémur totalmente expuesto para poder ver el músculo pequeño articular de la rodilla. Entonces tenemos 2 o 3 planos musculares. Y los planos musculares van a ser prácticamente todo lo que exista en el muslo en la región anterior. Y adicional a eso, un paquete vasculonervioso, ¿cierto? Entonces, aquí, el músculo sartorio se proyecta desde la espina ilíaca anterior superior. Perfecto. Los músculos, y es parte de la pata de ganso, lo recuerda, ¿cierto? Y es importante que recuerde su función, etcétera, porque recuerde que después las preguntas van con movimiento. Una persona que coloca el pie o la pierna o el muslo o flecta o etcétera. Por tanto es importante que usted lo maneje. El músculo cuádriceps femoral mantiene 4 cabezas. Un vasto lateral, un vasto medial, un vasto intermedio que está bajo que es el recto femoral. Y el recto femoral es un músculo sencillo de ver en los cortes. Punto de referencia. A menos que el corte sea muy superior y que esté en relación a la pelvis porque tiene doble cabeza, ¿cierto? Una cabeza que se denomina directa y una cabeza indirecta. La cabeza directa es parte de lo que nosotros o emerge o nace o se origina en la espina ilíaca anterior inferior
pero la cabeza que es indirecta proviene del surco supraacetabular, ¿se acuerdan? El surco supraacetabular. Bien, entonces uno pudiese encontrar ambas cabezas en algún corte de pelvis, pero pelvis. ¿Ya? No espero encontrar tendones a nivel del muslo. Entonces, ¿qué veríamos del recto femoral a nivel de un muslo, que está de aquí hacia abajo? Más bien una porción muscular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los primeros cortes de muslo muchas veces piensan de que pequeñas estructuras que parecen tendones es el recto femoral, y no. Después tenemos que los músculos vasto medial y vasto lateral son puntos de referencia para orientarse en cortes topográficos como este. Ya. El músculo sartorio es el punto topográfico más importante en los cortes laminares por su posición, porque sabemos que el techo siempre va a ser techo de lo que es el conducto aductor y después el conducto de Hunter, ¿cierto? Pero siempre va siendo el techo de la región y como va rotando de lateral a medial en la manera que desciende, entonces nos da una relación con el grácil, que siempre se mantiene constante, por medial. Como se van acercando el uno al otro para ser parte de la pata de ganso, nos da una relación de cuán alto podría ser el corte. ¿Se entiende? Porque si el corte es bien alto, tendrían una separación mayor. Pero cuando ya usted lo encuentra más bien unidos, estamos hablando de un tercio medio del muslo o tercio inferior. Que es un dato importante. Y aquí está bien el pequeñito músculo articular de la rodilla que se podría ver en cortes inferiores, ¿ya? Porque se encuentra separado por tejido celular subcutáneo y celular más bien, un pequeño tejido celular y una bolsa sinovial del vasto intermedio. Y es el único momento en que el vasto intermedio se desconecta del muslo, o del fémur, porque el vasto intermedio siempre usted lo ve solamente pegado al hueso, muy profundo y tiene muy poca movilidad. Aquí tenemos parte de los músculos que son del compartimento medial, son los músculos aductores. De los músculos aductores vamos a decir algunas cosas que son importantes para la topografía. La posición de los músculos aductores primero. La posición es que siempre usted va a proyectar primero. Lo primero que va a ver es el músculo aductor largo. Es parte del conducto aductor, está en relación a los vasos femorales y después tiene una relación muy importante con los vasos femorales profundos. Después de él lo vamos a encontrar con el músculo aductor corto. El músculo aductor corto entonces es un poco más profundo, pero además el aductor corto está sobre una cama que le proporciona el aductor magno. Por lo tanto, tenemos aductor largo, aductor corto, aductor magno, de superficial a profundo, o de más bien de anterior a posterior, ¿ya? Con el aductor magno. El aductor corto en la topografía sirve muchísimo porque define cómo se distribuyen los ramos del nervio obturador. Porque el nervio obturador se va a dividir en ramo superficial y profundo, creo que eso lo han dicho más de alguna vez. Y el ramo que es superficial, o anterior más bien, siempre va por anterior al músculo aductor corto y se proyecta entre el músculo aductor largo y aductor corto. Y el ramo que es profundo va entre el músculo aductor corto y aductor magno, y de hecho sus territorios de inervación dependen de la proyección de su nervio. Por lo tanto, el músculo aductor corto define si es el ramo anterior o el ramo posterior del nervio obturador en un corte del laboratorio. Y adicional a eso, la proyección de la arteria femoral profunda y vena femoral profunda, que se desprenden rápidamente a nivel del triángulo femoral, de la arteria femoral, también va a depender mucho de la posición de los músculos aductores, porque se van a proyectar entre el músculo aductor largo y aductor corto. O sea, usted pudiese reconocer el músculo aductor largo y aductor corto en una preparación, en una disección, porque créanme, es difícil de reconocer. ¿Quién hizo la disección de muslo aquí? ¿Fue fácil reconocer el músculo aductor corto así como el músculo grácil? El aductor corto, es
porque cuando cortamos el aductor largo lo identificamos. Ya, y para encontrar el aductor largo, ¿se confunde o no? Con el grácil un poco. Ya, con el grácil. Se puede confundir con el pectíneo. También, sí, que ¿Ya? está más hacia superior. Exacto. Por lo tanto, no es tan fácil de ver los músculos aductores. Entonces, puntos de referencia además, los vasos femorales profundos. Arteria y vena femoral profundo se proyectan entre el músculo aductor largo y aductor corto. Y después perforan, porque después, recuerden que la arteria femoral profunda mantiene esas arterias que se denominan perforantes. Y perforan el aductor magno y el aductor corto y se van hacia posterior, porque están hechas para ir hacia posterior, para dar irrigación al compartimento isquiotibial y a los músculos isquiotibiales. Los músculos aductores se posicionan de esa forma, pero hay una cosa que llama la atención en relación al músculo aductor magno. El músculo aductor magno, nosotros hemos dicho en más de alguna oportunidad de que pareciera estar perforado a nivel inferior, ¿cierto? Y hablamos de lo que se denomina el hiato del aductor magno. Y el hiato del aductor magno es más bien una perforación que está completada o complementada por lo que nosotros conocemos como el tabique intermuscular vastoaductor. Es un tabique de tendón aplanado de una poneurosis y que finalmente va a quedar orientado para que pase el paquete vasculonervioso femoral y se transforme en popliteo hacia posterior, ¿cierto? Pero esa perforación además no solamente está dada por el tabique intermuscular vastoaductor que va a pasar entre el músculo aductor magno y el vasto medial, sino que el mismo aductor magno está dividido en dos fascículos importantes, en varios fascículos según algunos textos, pero más bien dos porciones que son importantes que usted las reconozca porque están inervadas de manera independiente. Son una porción lateral y una porción medial. Aquí estamos viendo la porción medial, ¿cierto? Y una porción lateral que es más amplia aún. La porción lateral es una porción que tiene la forma de un semicono abierto y que termina siendo más bien como una alfombra hacia lateral y es la porción más amplia. Esta se reconoce además no solamente por estar posicionada hacia lateral, sino porque está perforada por tres arterias importantes, las que se denominan arterias perforantes de la arteria femoral profunda. Tres arterias perforantes lo perforan. Por eso es que deja esos espacios para que pasen estas arterias. El lateral, la porción lateral del aductor magno, está inervada por el nervio obturador. Esta es la porción que nosotros llamamos aductora. O sea que el músculo aductor magno no es totalmente aductor, no. Tiene una porción aductora y tiene una porción isquiotibial que hace más o menos las mismas acciones que los músculos semitendinosos, semimembranosos y porción larga del músculo bíceps femoral. Y que se posiciona con ellos. De hecho, es punto de referencia porque la porción que se denomina isquiotibial del aductor magno se posiciona al ladito del músculo semimembranoso. Y nosotros reconocemos el semimembranoso no por su forma en un análisis topográfico de un corte, sino por su posición aledaña al músculo aductor magno. Esta porción isquiotibial está inervada por el nervio ciático, igual como el resto de los nervios, de los músculos, isquiotibiales. Nervio ciático. Y está separada, y esto es finalmente lo que proporciona el origen del hiato del aductor magno. Ahora, la porción isquiotibial, que es medial, va a tener un tendón independiente a nivel inferior. Y ese tendón independiente finalmente se va a insertar en esta estructura, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El tubérculo aductor. Por lo tanto, en cortes inferiores, nosotros no veríamos el aductor magno, veríamos el tendón del aductor magno, en un corte así.
y se confundiría o se podría confundir con el nervio ciático o con el nervio tibial o con el nervio fibular común, dependiendo del nivel, ¿cierto? Pero se vería muy similar. ¿Cómo se reconocería? Bueno, si lo estamos viendo en cortes como el del laboratorio, su densidad es mucho mayor. Por lo tanto, se ve que es un tendón versus un nervio, ¿ya? Pero además, la posición de los nervios tibial y fibular común también tiene una distribución clásica dentro de un corte, porque el nervio tibial está en relación al paquete vasculonervioso popliteo. O sea, usted ve la arteria poplitea, nervio popliteo o nervio tibial y la vena. Y el nervio fibular común al lado, pero hacia el lado lateral. Y el tendón es más mediano, ¿ya? Entonces usted en el corte inferior vería un tendón del músculo aductor magno. Siempre recordar que finalmente el tubérculo aductor del cóndilo medial del fémur estaba hecho por el músculo, por la tensión, ¿cierto? Por la tensión del músculo aductor magno. Compartimento posterior del muslo hay 3 músculos involucrados que son importantes: el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Pero, bueno, miremoslo ahí y después veamos y hablemos sobre algunas características que pueden ser importantes de analizar en un corte topográfico. El semitendinoso y la cabeza larga del músculo bíceps femoral son los primeros, como que estuvieran en un primer plano, ¿ya? Cabeza larga del músculo bíceps femoral y el músculo semitendinoso están como más bien superficial. El músculo semimembranoso es un músculo que por superior está bien diferenciado de los otros, pero por inferior toma al semitendinoso, ¿se acuerda? Como si fuera el pan de un completo, haciendo como un sándwich, ¿cierto? Hacia esta región tendinosa del semitendinoso. El semitendinoso también es importante destacar que a nivel inferior se curva, y esa curva se puede registrar en los cortes más inferiores de topográfico. Se curva para ir a formar parte de la pata de ganso, porque ¿cuáles son los músculos que conforman la pata de ganso? Grácil, semitendinoso y sartorio. ¿En qué orden de anterior a posterior? Sartorio, grácil, semitendinoso. Nómbrenlo así, porque de siempre les va a decir la posición de los tendones. Entonces el músculo semimembranoso levemente en otro plano un poco más profundo, ¿cierto? Pero hay algunas cositas interesantes en relación a esto también. El músculo semimembranoso, como está en un plano levemente más profundo, siempre lo va a encontrar en relación al aductor magno. Eso le va a servir para reconocer parte del corte. El semimembranoso se ubica en relación al aductor magno. ¿Por qué le digo esto? Porque el aductor magno es fácil de reconocer en un corte topográfico, pero estos músculos no. Porque cuando usted los corta, así, los 3 se ven iguales o muy parecidos, a menos que el corte sea aquí, porque aquí nomás se registra que el semitendinoso es una verdadera vienesa, mientras que el semimembranoso es un pan, o sea que lo está envolviendo. Ahí es la única parte, el resto son todas diferenciadas. En la cabeza larga del músculo bíceps, ahí a nivel superior, con el semitendinoso, están en el mismo plano, pero además pueden verse juntos, unidos, como lo que ocurría en los cortes topográficos con el... Usted me lo va a decir, ¿con qué le ocurría eso? La cabeza, perfecto, la cabeza corta del bíceps con el músculo coracoracoral, ¿cierto? En algún momento se ven unidos, acá igual. Y ahí el semimembranoso está diferenciado. Otra cosa interesante es que el semimembranoso y el músculo bíceps femoral, sobre todo con la cabeza larga, tienen un tabique intermuscular, o sea, están unidos por un tabique. Y ese tabique separa los isquiotibiales de un tejido celular profundo. Y si usted se lo imagina, en ese tejido celular más profundo es una pared que está constituida por el semimembranoso y el músculo bíceps femoral, y detrás de esa pared pasa el nervio ciático y todo lo que se pueda llamar estructuras neurovasculares de la región posterior. Y entonces tiene continuidad con la región glútea y tiene continuidad con la región poplitea. Ese espacio es como un túnel.
Y el techo del túnel lo provoca este tabique entre el músculo semimembranoso y el bíceps femoral. Y ahí el semitendinoso queda aparte. Entonces también sirve para reconocer los cortes topográficos. La cabeza corta del músculo bíceps se ve poco aquí, pero es eso, ¿cierto? ¿Se acuerda cómo era por lateral? ¿Se acuerda que la cabeza corta se origina en el labio lateral de la línea áspera del fémur? Una cabeza pequeña. Y en cambio la cabeza larga proviene de la tuberosidad isquiática. Pero si usted cortara la cabeza larga y la tracciona para acá, venía la cabeza corta, que nace de aquí. Doble cabeza. Por eso es bíceps femoral. La cabeza corta se comienza a proyectar en cortes topográficos en un tercio medio. Eso es lo que quiero decir. No vería la cabeza corta en los primeros cortes del muslo. Cuando la comienza a observar, entonces comienza el tercio medio. Cuando usted está observando el músculo bíceps femoral unido, sus dos cabezas, como un vientre único, entonces se está proyectando hacia el tercio inferior. ¿Vale? Aquí estamos viendo lo que corresponde con la cabeza. Mire, ahí está la cabeza larga del músculo bíceps, la han cortado para poder observar la cabeza corta. Esto es lo que yo veo. Y la cabeza corta se comienza a proyectar en un tercio más bien medio. Y acá estábamos viendo el músculo tendón o semitendinoso, el tendón del semitendinoso, y aquí estamos viendo el músculo semimembranoso en un plano un poco más profundo. ¿Y cuál es el músculo aledaño al semimembranoso? El músculo aductor magno. Por la cara, de nuevo, región anterior del muslo, pero en plano profundo. Si nosotros sacamos el sartorio, tiene harto que decir, porque dijimos que el sartorio era el techo de este conducto femoral, ¿cierto? Pero a todo nivel, en todo su recorrido. Pero tiene una característica, tiene una fascia que está engrosada por posterior, pero que está diferenciada por un tejido celular de esta estructura que es el tabique intermuscular vastoductor. O sea que la fascia que envuelve al sartorio está engrosada por posterior, y en ese engrosamiento recorre un nervio con el sartorio, que es el ramo superficial del nervio accesorio del nervio safeno. Ese es un ramo superficial, un ramo cutáneo. Entonces en algunos textos le pueden decir, y en varios textos le llaman nervio safeno, punto, como para simplificarse, pero el nervio safeno es otro. Lo que pasa es que este proviene de ahí. Entonces este es el ramo superficial que recorre con el músculo sartorio y nos va recorriendo con el paquete vasculonervioso femoral que va detrás de esto. Ese ramo superficial, que es cutáneo, accesorio del nervio safeno, va a terminar produciendo inervación sensitiva del muslo a nivel medial. Ese es el que me dice usted. ¿Ya? O sea, efectivamente se le incorpora además inervación sensitiva a la región medial e inferior, y también más bien aparte de la región medial de la piel de la rodilla, porque ese es su territorio finalmente de inervación. ¿Ya? Entonces podemos encontrar el músculo sartorio y el ramo superficial cutáneo accesorio en nervio safeno. Esta estructura, la vaina del músculo sartorio, que es su fascia finalmente, va a estar separada de esta estructura que dijimos que era el tabique intermuscular vastoductor, que nos iba a definir el hiato aductor y que además va a estar conectando al músculo aductor magno ahí con el vasto medial, y que además va a estar perforada, que es lo que decían los compañeros ayer en relación a la inscripción del muslo, y bien lo decían, va a tener doble perforación. Si nosotros sacamos la vaina del músculo sartorio, nos encontramos ahora sí con el paquete vasculonervioso femoral. Y el paquete vasculonervioso está compuesto por su arteria, por la vena siempre más visible que la vena, porque la vena está escondida. Recuerden que a este nivel
la arteria es más superficial que la vena, como en pocas partes ocurre. Es anterior a la vena en la región del triángulo femoral y después medial a la vena. Y además está recorrida por dos nervios importantes. Por el nervio safeno, y el nervio safeno tiene la característica de que recorre todo con el paquete vasculonervioso femoral y pasa a través del tabique intermuscular vastoaductor y después aparece en la perforación, mire, en la perforación más distal, más inferior, que tiene el tabique intermuscular vastoaductor con la arteria superficial descendente de la rodilla. O sea, la arteria descendente de la rodilla y el nervio safeno se pasan por la misma región y este se une con este nervio, que este es el que yo le decía ayer a los que dieron el seminario de esta región, de que no lo hablaron, no dijeron que era parte del contenido del paquete vasculonervioso. Y es el ramo profundo del ramo cutáneo accesorio del nervio safeno, porque el que estábamos viendo antes era el ramo superficial, que era ese, el que iba por la vaina, recorriendo con el músculo sartorio. Pero este es el ramo profundo. Y el ramo profundo perfora el tabique intermuscular vastoaductor solito y sale, emerge del paquete vasculonervioso a este nivel y después se incorpora al nervio safeno. O sea, se constituye como un nervio safeno. Porque este era el nervio safeno y este ramo también es del nervio safeno. Solamente que se dividió desde el nervio del vasto medial. Desde el nervio del vasto medial aparece. O algunas veces el ramo profundo del nervio safeno es independiente y aparece del nervio femoral independiente y el nervio safeno se proyecta como una división del ramo del vasto medial. ¿Qué les quiero decir con eso? Es que el nervio del vasto medial define la posición del nervio safeno en un corte topográfico, en una disección. Pero aquí se muestra muy bien cómo se unen para constituir el nervio safeno, que finalmente va a pasar a la rodilla, porque aquí se hace superficial justamente para ir hacia la región de la rodilla y constituirse como ramos que se denominan infrapatelar, ramo infrapatelar, y el ramo cutáneo medial de la pierna. O sea, todo el territorio de la región más inferior. Esos son los constituyentes, los ramos del nervio safeno, para eso está. Pero antes de eso, este nervio también se distribuye por esta región, constituyéndose como parte del mismo territorio de inervación sensitiva de su ramo superficial y le da inervación superficial a la cara medial de la rodilla, inervación cutánea. Miren ahí, esta disección mantiene, busquémosle la forma. Ese tendón es el vasto intermedio. Vasto intermedio. Entonces esto es el vasto lateral. Esto es el vasto medial, porque hacia medial está el paquete vasculonervioso. Vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio. Eso y eso corresponde con el recto femoral, cortado. Y probablemente eso es sartorio. Y ahí está la otra parte. ¿Cierto? Así. Sartorio. Ahí está cortada la fascia lata. No es un nervio, es la fascia lata. Y aquí está el paquete vasculonervioso femoral. Fíjense en un detalle. Ahí está la arteria, mucho más visible que la vena. La vena está por posterior, o más profunda, porque le va a hacer se dice una media hélice en relación al recorrido del paquete vasculonervioso. Y después pasa con dos nervios, pero enormes. Enormes. Uno es el nervio safeno y el otro es el ramo profundo del ramo cutáneo accesorio del nervio safeno. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Podríamos saberlo si lo siguiéramos, porque si lo seguimos veríamos que uno perfora con la arteria descendente de la rodilla y la sigue, y el otro perfora independiente a nivel superior, ¿cierto? El tabique intermuscular vastoaductor que se proyecta más o menos desde aquí hacia abajo. Pero acá hay otro detalle, miren.
Lo ve el nervio, yo no lo veo muy bien ahí, muy cerca, pero me dejo hacer mejor. Ahí sí. Ese, mire. Ve que eso es el nervio o los nervios que van a ir al vasto medial. Esto es el nervio del vasto medial, que es la división más amplia que va a tener a nivel femoral, a nivel muscular. Entonces, ¿quién dijimos que desde este nervio, el vasto medial, se define la posición de este nervio? Que es el safeno. Ese es el safeno. Y este es el nervio ramo profundo El nervio safeno. del nervio cutáneo accesorio del nervio safeno. Buen nombre, ¿eh? Buen nombre. Bueno, en teoría, cuando uno abre el paquete vasto nervioso de la región, ese es el primer nervio que se ve. Y el nervio safeno está escondido. ¿Ya? Entonces uno podría pensar de que se proyecta primero el nervio safeno, porque como es más importante y suena más, entonces mentalmente uno lo proyecta como más importante, más fácil de ver, y no es así, está escondido. Se proyecta primero el ramo cutáneo profundo. Por posterior, ¿qué consideraciones tenemos que tener en relación a los paquetes vasculonerviosos? Primero, aquí van a llamar la atención varias arterias que nosotros ya las dijimos en la región glútea. La arteria descendente, o el ramo que es inferior de la arteria glútea inferior, ¿cierto? Recordemos que la arteria glútea inferior se proyecta desde la región glútea y da inervación incluso al nervio ciático, o sea, pequeñas pequeñas arterias que van a ir al nervio ciático y después se proyectan hacia inferior. Aquí está distribuido probablemente como esa arteria. Pero acá estamos viendo esa arteria, que es una, que viene desde la región anterior, el compartimento anterior. Esa arteria corresponde a la segunda arteria perforante. Segunda arteria perforante. ¿Cuántas arterias perforantes son? Normalmente, 3. Y después se distribuye por la región posterior. La primera arteria perforante es la más importante de todas, porque la primera arteria perforante que se da en relación a la región glútea, lo hablamos, ¿se acuerdan? La primera arteria perforante perfora el aductor corto y el aductor magno, no el aductor largo, porque dijimos que esta arteria femoral profunda se proyectaba desde o entre el músculo aductor largo y aductor corto. Entonces, ¿cuáles son los músculos aductores que se ven perforados por estas arterias perforantes? El aductor corto y el aductor magno. La primera arteria perforante es importante porque produce la circulación colateral de la arteria femoral, que es el círculo arterial cruciforme, ¿de acuerdo? O la anastomosis cruciforme. ¿Junto con qué arterias? Arteria circunfleja femoral lateral, en menor medida, glútea inferior y otra, la más importante, la que hace uno de los brazos de la cruz, la arteria circunfleja femoral medial. La arteria circunfleja femoral medial. Y se le incorpora adicional a eso la arteria obturatriz. O sea, tremendas arterias que si usted lo piensa bien, las principales son la arteria circunfleja femoral medial, con las arterias perforantes, y la arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior, ¿de dónde proviene? El tronco posterior. ¿De qué? De la ilíaca interna. De la ilíaca interna. Es sistema ilíaco interno. Y se anastomosa con las arterias perforantes, que es un sistema de dónde? ¿De dónde vienen las arterias perforantes? De la ilíaca externa. O sea que hay una circulación anastomótica entre la arteria ilíaca externa e interna. Este círculo arterial cruciforme es el que restablece la circulación colateral del muslo completo si se produce, por ejemplo, algún problema en la arteria femoral, o se pinza la arteria femoral, o se va a ligar la arteria femoral, por algún problema, se liga, se amarra, pum, y se corta la circulación de la arteria femoral. Usted pensaría, eso no se puede hacer, no, si se puede, porque por posterior hay un sistema de refuerzo que es este, y se restablece la circulación colateral completa a través de ese. O se puede hacer cirugía de derivación, o sea, sacar una de estas arterias y llevarla hacia anterior para dar irrigación. Por lo tanto, es un
una anastomosis importante. Y después la otra característica es que entre las tres arterias perforantes, aquí se ve la segunda, ¿cierto? Y aquí se ve la tercera probablemente, esa. Entre la primera, perdón, acá debe ser la tercera. A ver, no, es así, glúteo inferior, segunda perforante, y esa debería ser la tercera perforante y la primera perforante por acá. Pero entre las tres se da una circulación anastomótica longitudinal, o sea, se ve como un tronco arterial que va descendiendo y va dando colaterales para todos lados. O sea, no están separadas además, ¿ya? No es lo que muestra aquí, pero créanme que eso se ve con arteria y vena. Una gran arteria que desciende así. Y uno podría, y me ha pasado, el año pasado, con las personas que hicieron disección, me dijeron, esta debe ser la arteria ciática. Casi me muero. ¿Por qué dicen un nombre que yo nunca he nombrado? Y no, eran las arterias perforantes que se ven grandes y se ven al lado del nervio ciático y se ven más o menos parecidos. Pero son arterias perforantes y si uno levanta la región ve que están perforando el aductor magno. Y además, no existe la arteria ciática. ¿Ya? Eso creo que es lo más relevante. ¿Qué vemos aquí? Para que empecemos a avanzar. Vemos un corte transversal, pero de muslo derecho, vista inferior. De un tercio superior, pareciera. ¿Por qué? Porque se ve ahí el músculo tensor de la fascia lata, ¿cierto? Y este músculo grácil define, siempre el músculo grácil define la posición del corte a mirar. No se fíe por el músculo sartorio, no se fíe por el músculo recto femoral, porque el recto femoral se va movilizando un poco. El que se mantiene constante es el músculo grácil, entonces ese es medial. Y el resto, ¿cómo quedó? De esa manera usted sabe cómo se moviliza el músculo sartorio en el corte. Porque podría estar así, 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 o cerquita del grácil, haciendo ver cuán alto es el corte del muslo. Otra cosa que te llama la atención, que este es un tercio, probablemente tercio medio del muslo. Y mire, tercio medio del muslo, se comienza a ver ahí el músculo, la cabeza corta del músculo bíceps femoral. Porque eso habíamos dicho, ¿cierto? El músculo bíceps femoral cabeza larga se ve acá. Porque habíamos dicho que el semimembranoso se ubicaba al lado del músculo aductor magno. Y dijimos que el aductor magno era el músculo más fácil de reconocer en la región. El músculo grácil dijimos que era punto de referencia. Paquete vasculonervioso femoral, punto de referencia. Aquí estamos viendo los paquetes vasculonervioso femoral profundo. Y probablemente a este lado ya como arteria perforante. Aquí estamos viendo el nervio ciático, que podríamos verlo incluso, dependiendo del nivel, con el nervio cutáneo femoral posterior. O dividido. Y esto no es un gran problema, porque aquí claramente se pueden ver los vastos, vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y recto femoral. Y ahí tenemos un nervio que podemos colocar nombre. ¿Qué nervio será ese? Cutáneo femoral anteromedial, ¿cierto? El que va hacia el nivel medio. Vista inferior del corte. Esta es una vista inferior también del corte de un muslo en el conducto aductor. Mire el conducto aductor. Aquí estamos viendo el tendón del aductor magno. Y desapareció el aductor magno. Porque aquí estamos viendo el tendón de la porción medial, nada más, o isquiotibial del aductor magno. Y este es el paquete vasculonervioso. Aquí seguimos viendo el nervio ciático. Mire ahora si se ve unido en la cabeza corta y la cabeza larga del músculo bíceps. Fíjense cómo la cabeza corta, cuando descendimos el nivel del corte, se hizo mucho más llamativa, mucho más grande, mucho más amplia que la cabeza larga. Fíjense cómo el músculo semimembranoso nunca pierde su relación con el músculo aductor magno. Y cómo a nivel ya más inferior sí se ve que está empezando a abrazarlo. O está terminando de avanzarlo, porque probablemente esto es un corte muy bien inferior. Otra cosa importante es que si este es el músculo aductor magno, tendón, pero el músculo aductor magno, y este es el músculo vasto medial, entonces ese es el tabique intermuscular
vasto aductor. Ese es el tabique que está perforado por la arteria descendente de la rodilla, el ramo cutáneo profundo, el nervio accesorio, ¿cierto? Y el mismo nervio accesorio. Por lo tanto, probablemente los nervios que estamos hablando son esos. Bien. Ahora, en este esquema de Meter, que me parece que es bastante bueno porque da referencia a una vista inferior. Pero como se puede observar, esto es medial, esto es lateral, el corte por superior no se observa y se observa el corte por inferior, pero de un tercio superior del muslo, ¿ya? Porque dan los puntos de referencia incluso en el dibujo. Entonces, en un tercio superior del muslo, ¿qué tendríamos? Eso es grácil. Eso es vena safena magna. Eso sartorio, ¿cierto? Sartorio. Bien lejos del músculo, pero por anterior. Eso fascia lata. Y eso tracto iliotibial. ¿Y entonces eso qué es? Tensor de la fascia lata. Y eso recto femoral. ¿Y esto? Vasto medial. Como estamos a nivel superior aún, esto es músculo psoasiliaco y esto es músculo pectíneo. ¿Por qué? Porque esto es triángulo femoral, piso del triángulo femoral. Y entonces esto es aductor largo, corto, magno. Perfecto. Mire ahí, ese nervio, ¿cuál será? Cutáneo femoral lateral. Ese nervio que está medio tapado ahí, pero eso es al lado del nervio ciático, es cutáneo femoral posterior. Cutáneo femoral posterior, más amplio. Y aquí, en estos tres músculos isquiotibiales, ¿qué vemos? ¿Quién es el más cercano al músculo aductor magno? Semimembranoso. Entonces, el que está en relación al semimembranoso es el músculo semitendinoso, porque terminará ese abrazando a ese. Y entonces esto es cabeza larga del bíceps femoral. Pues si usted no me coloca cabeza larga o corta, está malo. En una prueba, usted me coloca cabeza, me coloca bíceps femoral, le doy un puntaje de recompensa. Pero en la pregunta no estaría bueno. ¿Ya? Y eso es músculo glúteo máximo, porque esto es un corte bien superior, ¿cierto? Músculo glúteo máximo. ¿Cómo sabemos eso? Que también, imagínense, está el músculo tensor de la fascia lata. Entonces es un corte bien alto. Tercio medio. ¿Qué vemos en un tercio medio? Mire, vemos los mismos nervios que habíamos visto antes. Aquí está el cuádriceps, pum, 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 pum. Acá yo diría tracto iliotibial, porque está por lateral. Esto es grácil, punto de referencia. ¿Y esto qué será? Sartorio. Y este se va disminuyendo su distancia, ¿cierto? En el tercio medio. Y esto es aductor largo, corto, magno. Arteria femoral, vena femoral, safena magna, vena femoral profunda, arteria femoral profunda. Mira, ahí hay un nervio y parece que ahí hay otro. ¿Pero cuál deberían ser a este nivel? Safeno y el ramo profundo cutáneo, ¿cierto? ¿Cuál es cuál? El que va por anterior, o el que es más visible por anterior, es no es el safeno, es el ramo cutáneo profundo. Que, bueno, esto es un esquema nomás, pero debería ser probablemente el nervio safeno ese, que está un poco más escondido. Y ese es el que está más hacia anterior. Ese debería ser el ramo cutáneo, ¿ya? Profundo. Superficial también debería ser. Sí, debería verse junto con el músculo sartorio, claro. O por ahí, o en la región más posterior, por ahí, un pequeño nervio. Estamos hilando fino porque esto claramente no es muy fino. A nivel inferior, ¿cómo nos damos cuenta
Porque mire el tamaño de este que será el vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y mire ese. El músculo articular de la rodilla. Mire cómo es el recto femoral, el tendón. Y otra cosita interesante, mire ahí, eso. Ese. Se parece a ese, se parece a ese. Esto es el tendón del aductor magno. El tendón del aductor magno. La arteria poplitea. Ya es poplitea. La vena poplitea. La arteria tibial. Perdón, la arteria. El nervio tibial. Porque está en relación al paquete vasculonervioso popliteo. ¿Ya? Entonces, disculpen, esto sería el nervio popliteo a lo mejor. Pero acuérdense de que cuando pasa la región poplitea, el nervio tibial puede ser llamado nervio tibial o nervio popliteo. Y después, este que está más lejano, es el nervio fibular común. Nervio fibular común. Y aquí están los tabiques intermusculares, ¿cierto? Ese también ahí. Bueno, no se ve mucho, pero debería estar ahí. Pero al final todo lo que hablamos es para poder ver esto. Y esto es un poco distinto a analizar esos esquemas, ¿no? Mire, pero llama la atención algunas cosas que me parecen interesantes. Este es un muslo derecho, una vista superior. Fíjese cómo es la fase lata. Mire cómo es el tracto iliotibial. Distinto. El tracto iliotibial. Si ese es el tracto iliotibial, entonces esto es lateral. Entonces esto es medial, porque es una vista superior de un muslo derecho. Perfecto. Ese es un músculo que es estrecho del paquete vasculonervioso femoral. Claramente ese es el músculo sartorio. Pero no era punto de referencia, más bien es ese, ¿cierto? Ese es el músculo grácil, que es donde está bien orientado el corte porque ese está hacia medial. Perfecto. Si ese es el músculo grácil y ese es el músculo sartorio, entonces ¿cuál será ese? Recto femoral. Y ese, y eso es el vasto intermedio. Y eso es vasto medial. Poco definido, ¿cierto? Pero más o menos. Eso será arteria femoral. Vena femoral. Se fijan que la arteria es más superficial que la vena. Miren, dos nervios. Uno en relación a la arteria, más cercano a la arteria, pasa por anterior a la arteria y es más fácil de ver en la disección, el ramo cutáneo. El ramo cutáneo accesorio profundo del nervio safeno. Y ese es el nervio safeno. Ese es el paquete vasculonervioso o sí, el paquete vascular, digamos, femoral profundo. O sea que ahí estamos viendo arteria y vena femoral profunda. ¿Cuál es cuál? No sé. Yo creo que ese podría ser la arteria y ese podría ser la vena. Pero si usted me coloca vasos femorales profundos en una corte así, soy feliz. ¿Ya? Esto es aductor largo. Y eso, aductor magno. Entonces, ¿cuál es el aductor corto? Eso. Eso que está como una fibra diferenciada, como si fuera una fibrita que no dan vueltas, sino que son rectilíneas. Eso. ¿Ya? Acá. ¿Qué tenemos esto? Un corte superior. Entonces esto es glúteo máximo. Glúteo máximo. Y acá es un nervio por la región posterior. Nervio ciático. Nervio ciático. Pero mire, a mí me parece que es lo siguiente aquí. Nervio fibular común, diferenciado. Nervio tibial. Nervio cutáneo femoral posterior. ¿Cómo sé que podría ser eso? Perdón. Acá estamos, nervio fibular, nervio tibial, nervio cutáneo femoral posterior.
porque el cutáneo femoral posterior está un poco diferenciado del resto y porque está hacia el lateral. ¿Ya? Por lo tanto, eso es el nervio ciático. Y eso es el nervio cutáneo femoral posterior. Y entonces esto sería probablemente esa es la vena glútea inferior y esa podría ser la arteria glútea inferior. ¿Ya? Perfecto. Y aquí estamos viendo los músculos isquiotibiales. Y entonces, miren, sin diferenciación pareciera que están en un mismo plano, misma estructura, un puro músculo, pero son dos. Esa es la cabeza larga del músculo bíceps femoral con el músculo semitendinoso, porque el semimembranoso nunca pierde la relación con el músculo aductor magno. Mire ahí, otro nervio, un nervio que se proyecta entre el músculo aductor largo y corto, pero asociado al músculo grácil, en lo profundo. Y no lo he nombrado, pero estaba en los otros cortes, el nervio obturador. Miren, habla acá, habla acá. Ahí. Ahí. Nervio obturador. Aquí estamos descendiendo, pero antes descendíamos entre tercio y tercio. Tercio superior, tercio inferior. Ahí estamos descendiendo un poquito. Este es el corte siguiente. Por lo tanto, estamos igual en un tercio superior. Solamente que aquí ya no al nivel de encontrarnos con la musculatura, por ejemplo, glútea. Aquí estamos viendo de nuevo esta estructura que es el tracto iliotibial. Y el resto en la fase. Mira ahí que se ve muy lindo esto. Tabique intermuscular. Este tabique intermuscular es medial o lateral. Lateral. Entonces tabique intermuscular lateral. Esto es el que define el compartimento anterior versus el compartimento posterior del muslo. El compartimento medial está definido con el anterior a través de este tabique que está más diferenciado porque aparece el paquete vasculonervioso. Es un tabique que pasa así por anterior. ¿Ya? Tabique intermuscular medial del muslo. Y acá debiésemos tener el tabique intermuscular posterior, que define la diferencia entre el compartimento medial y el compartimento posterior del muslo. Aquí estamos viendo, esto es arteria femoral profunda, vena femoral profunda, músculo grácil. Mire, S. ¿Qué serán? Cutáneos anteriores superiores, porque van en relación al músculo sartorio. O sea que esas son las divisiones nervio femoral. Entonces esto es músculo recto femoral. Y esto es vasto lateral. Miren, vasto intermedio, aquí hay que proyectar el ojo, imaginarse. Esto es vasto medial. Mire ahí. Aductor largo y el aductor corto. Eso es todo el aductor corto. Y esto es aductor magno. Dijimos que eso era el músculo grácil, ¿cierto? Acá. Esto es ahora cabeza larga del músculo bíceps femoral. Esto es semitendinoso y eso semimembranoso. Perfecto. Y estos son los vasos que son perforantes. ¿Ya? Un poco más descendido, perdón, por qué se pasa ese. Ese es el que estamos analizando, ¿cierto? Ya, vamos bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este? Eso está claro. Todo eso está claro, usted lo sabe, que es el cuádriceps, ¿cierto? Y eso es el músculo
saltorio. Pero miren, ahora están bastante cercanos. Entonces esto más bien es tercio medio. Y en tercio medio, aquí se sigue ubicando el músculo aductor largo. Ahí están los vasos femorales profundos. Aquí ha desaparecido el aductor corto. Y entonces estamos viendo un solo aductor magno. Tremendo. Y el músculo grácil, siempre en el estado siametiano. Mire acá, eso es músculo, nervio ciático. Mire. O sea, se ven que son las están todos sus nervios diferenciados, ¿cierto? Y aquí esto es la cabeza larga del músculo bíceps. Y aquí se comienza a posar la cabeza corta, que se va a ver en el próximo mucho más amplio. Y esto es, perdón, esto debiese ser parte de la cabeza misma corta. Cabeza corta, cabeza larga. Y aquí estamos viendo al músculo semitendinoso. Y ese es el semitendinoso, y ese es el músculo semimembranoso, abrazando un poquitito al músculo semitendinoso. ¿Ya? Y ahora que hacemos crecer esto, vemos que ahí se proyecta mucho mejor el músculo cabeza corta del músculo bíceps femoral. Aquí estamos viendo también cómo se proyectaron los vasos femorales profundos hacia el compartimento posterior del muslo. Y aquí estamos viendo nuevamente el nervio ciático. Acá grácil, esto es músculo aductor magno, y eso es semimembranoso. Mira ahora cómo abraza realmente al músculo semitendinoso. Y eso es toda la cabeza larga del músculo bíceps femoral. Cabeza larga, cabeza corta. Ahí está viendo el bíceps femoral completo. Acá, ¿qué estamos viendo? Venas apenas magna. Y fíjense, como estamos un poco a nivel más inferior, van creciendo de tamaño, de lumen. Y esos son nervios cutáneos, S y S. ¿Cuáles serán? Anteromediales, los anteromediales del nervio femoral. Y ahí, los ramos femorales del nervio cutáneo femoral posterior. ¿Por qué no podemos decir que el nervio cutáneo femoral posterior? Porque el cutáneo femoral posterior está dentro de esta fascia lata y este está afuera. Entonces esos son ramos femorales. ¿Qué vemos aquí? La diferencia es ya la cabeza corta se puede ver muy bien, la cabeza larga, el nervio ciático, el semitendinoso, y el semimembranoso se ha perdido un poquito porque eso es parte del músculo aductor magno. El resto es igual. No, porque no es un corte tan descendido. Recuerda que yo decía de que lamentablemente no tenemos corte del tercio inferior del muslo. O sea, no se ve ni siquiera el tendón. Hasta ahí llegan los cortes de muslo. No hay más, no encontrar ni siquiera en el laboratorio más descendido. Eso no significa de que nosotros podamos hacer preguntas respecto a eso en la teoría, es decir, ver si usted maneja la información de las regiones más inferiores, ¿cierto? Bueno, nosotros, por lo menos con las clases, seguimos teniendo algunos seminarios, faltan 6 personas más bien que tengan su evaluación seminaria, pero hasta aquí llegaron las clases de integrado morfología 2 y